Hoy vamos a hablar de un tema que este, está causando miedo, ¿verdad? Siempre ha causado miedo. Cuando no conoces la palabra de Dios, a veces te da miedo lo que no entiendes, ¿verdad? Y se llama la marca del 666. Wow. O sea, hay gente que dice, no, hombre, cuando salga la vacuna del coronavirus, yo no me la voy a poner, porque ahí te van a inyectar el chip y te van a traer ahí bien checadito. Y bueno, ¿sabe qué, hermano? Le digo de una vez, el que te quiere checar, te checó ya, ¿verdad? Porque todas tus aplicaciones, muchas de ellas tienen, gracias, tienen el control ahí de dónde estás, a veces hasta micrófono y cámara y todo eso, ¿verdad? Ya saben qué clase de productos te gustan, qué clase de cosas ves en internet. Y bueno, quiero hablar de este tema porque hay un miedo cuando escuchamos cosas del mundo, cuando escuchamos las noticias, los chismes, ¿verdad? Y luego escuchas algo de la palabra de Dios y dices, wow, o sea, sí va a pasar. Y le das crédito a cosas que no son de la palabra de Dios, que escuchaste por ahí. La marca del anticristo, para empezar, es un sello, ¿verdad? Que va a dar identidad, pertenencia y control al anticristo, ¿verdad? Pero nosotros ya tenemos una identidad, ¿o no? ¿Cuántos son hijos de Dios? Tenemos un control ya, entregamos a Jesucristo nuestra vida y el Espíritu Santo nos guía. Entonces Él debe de ser nuestro control. Y ya tenemos también una pertenencia, ¿verdad? Porque la marca es lo que va a hacer, dar pertenencia, ellos van a tener control de las personas que se marquen, identidad. Pero nosotros ya hemos dado todo eso al Señor. Entonces, si tú estás marcado, no tienes problema. Es más, ya estamos marcados nosotros. Ahorita le explico por qué. Pero el miedo a la marca no es para ti. Eso es lo que quiero que quede claro. Apocalipsis 13, le pido que abra su Biblia, habla de esto. La marca del 666 tiene que ver con el número del nombre de ese líder que va a ser un líder mundial. Y dice, si gustan nos ponemos de pie para leer y para orar, que el Señor nos dé luz sobre este tema. Dice Apocalipsis 13:16, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, todo tipo de clase social, todo tipo de edad, dice que todos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, número uno, la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Dice el 18, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Cómo voy a contar el número de la bestia si no sé quién es la bestia? Bueno, pues ya estamos entrando en el tema, ¿verdad? Dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es de hombre y su número es 666. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por poderte alabar, por poder estar juntos, por a pesar, Señor, de lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor, poder unirnos, Señor, alabar juntos en armonía, Señor, y por la salud y por la paz que nos das en medio de todo lo que está pasando, Señor. Ahora te pedimos que este tema, Señor, nos sirva para animarnos a santificarnos, para animarnos a apreciar lo que tenemos en ti ahora, para animarnos, Señor, no solamente a ser santos y a cuidarnos nosotros, pero también a inspirar a los de al lado, a inspirar a mi hermano, a mi hermana, a mi hijo, a mi familiar, a mi ser querido, Señor, y a los que aún no te conocen, Señor, para que te conozcan y para que se entreguen a ti y para que se santifiquen. Te lo pido, Señor, usa este mensaje, quita todo error y ayuda a que llegue a los corazones de cada uno, Señor, presentes y por internet. En el nombre de Jesús, y todos decimos, puede tomar asiento y damos gracias a Dios por Apocalipsis. Leímos Daniel y después de 20
pláticas del libro de Daniel, un libro escatológico, hablando del futuro, hablando de las profecías, hablando de los tiempos finales, pues creo que es un buen tiempo para tomar algún tema de Apocalipsis. No vamos a estudiar todo Apocalipsis, no se asuste. Pero la palabra de Dios dice que hay una bienaventuranza triple en Apocalipsis. Es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra de la profecía de este libro de Apocalipsis. Es lo que dice la Biblia. Quiere decir que no tienes que tener miedo a estudiar Apocalipsis. Al contrario, debe ser un gozo el poder entender que ahí hay una bendición para mi vida. Hay una paz para mi vida. Cuando Jesucristo le decía, van a pasar cosas, me van a apresar, me van a crucificar, pero todo esto se los digo para que tengan paz, para que recuerden, yo ya se los había dicho, y estas profecías son parecidas, o sea, es para que tengamos paz, no para que estemos angustiados. Entonces Apocalipsis es un libro hermoso, es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra del Apocalipsis. Y después de estudiar Daniel, terminamos ese estudio, hablamos también de renovar la mente, ¿te acuerdas? Y también hablamos de un tema el domingo pasado que se llama Cuídate de Dios. Quiere decir que tenemos que temer a Dios. Tenemos que tener ese temor de Dios que nos hace ser santos, que nos hace tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos, que nos hace estar conscientes de donde quiera que yo vaya, ahí está Dios viéndonos, ¿no? Y eso nos va a ayudar para ser buenos cristianos. Entonces, así también nosotros tenemos que temer a Dios y a nadie más. Hablábamos, el que teme a Dios no teme nada, pero el que no teme a Dios teme todo. Todo te puede dar temor. Así que la marca no te debe dar temor. Ya si tú decides no vacunarme, alguien me decía en esta semana, no, pues yo no entiendo eso de que te vacunan poniéndote, me vacunan contra el flu poniéndome flu. No, pues yo no me vacuno. Le digo, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Sabe. Pero si alguien me dice, no, porque es la marca, entonces yo le digo, estás mal, ¿verdad? Si no te quieres vacunar porque no quieres, pues ya es cuestión personal. Pero no debes de temer la marca, no debes de temer el porvenir, no debes de temer lo que va a pasar. Apocalipsis, como Daniel, presentan un panorama de eventos que si nosotros los estudiamos bien, vamos a ir entendiendo los tiempos de cada cosa. Y créeme, no es tiempo de la marca, no puede ser ahora el tiempo de la marca. En la semana 70 de Daniel, o en lo que Apocalipsis llama, que es lo mismo, la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación, porque acuérdate que se divide en dos periodos de 3 años y medio, es cuando sucede lo de la marca. Y sucede en el segundo periodo. Así que es imposible que pase ahorita. Respecto a la marca, ahora están de moda y atemorizando muchos YouTubes, muchos noticias. Y ten cuidado donde sacas tus noticias. Primera de Juan 4:5, no viene ahí, pero dice, el mundo oye las cosas del mundo porque le gusta oír eso. Pero los de Dios oímos las cosas de Dios. Y decía Juan, el apóstol, el que nos escucha es de Dios y el que no nos escucha es de Dios. En eso consiste y en eso puedes comprobar los que tienen el espíritu de Dios y los que tienen el espíritu de error. Entonces, ¿qué estás oyendo? No, pastor, es que yo vi en las noticias, te dicen. Ah, sí, ¿de dónde sacaste esa noticia? Dice, de Facebook. Entonces, cuando me dicen eso me da risa y a veces como es una persona respetable, pues no me río delante de él. Pero por favor, checa tus fuentes. O sea, ya si fuera, todavía tienes que dudarlo, si fuera CNN, Fox, NBC, no sé, Washington Post o New York Times. Bueno, todavía, ¿verdad? Pues hay que revisar, ¿verdad? Pero eso no nos guía. También ellos no entienden las cosas de Dios porque son del mundo y hablan lo del mundo. Nosotros somos de Dios, escuchamos a Dios. Entonces, ¿dónde vas a encontrar tú las noticias reales? Fíjate bien, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de que no tienes que tener por qué ser marcado involuntariamente. Eso no existe. Es que me meten la vacuna y sin querer ya estoy marcado. No, eso no puede existir. Eso no es la marca. De hecho, eso sería injusto.
Siempre Dios toma en cuenta la decisión y juzga en base a tu decisión, no la decisión de alguien más, tu decisión, ¿no? Entonces, lo que decidimos obviamente tiene consecuencias, pero no pueden marcarme porque la marca es el resultado de una decisión, ¿no? O cuando menos la marca del anticristo, ¿no? Entonces no podemos vivir temiendo. Si tememos a Dios, no temas nada, no temas la marca. Por eso queremos ver el punto número 1 de hoy, ¿qué es la marca del 666? Apocalipsis dice que el número 666 está asociado al nombre. Entonces, cuando yo cuente el 666 como resultado de un nombre, obviamente primero tengo que conocer el nombre, y a través de los años, muchos poderosos, muchas personas en eminencia, sean religiosos, políticos o gente empoderada, ¿verdad? Y ricos, ¿verdad? Gente de buenos recursos, muchos dan 666. Ahora a Biden ya le están sacando el 666. En su tiempo a Trump le sacaban el 666. Y Obama daba el 666 en varias partes. El príncipe Felipe, de muchas maneras. Obviamente Hitler, Nerón, Nabucodonosor, todos ellos. Acuérdate de la estatua de Nabucodonosor. Adoración a la estatua. De eso habla la marca. Adoración a una imagen. Y era una estatua de 6 codos de ancho por 60 de largo, y fue en el 600 antes de Cristo. Entonces, si tú quieres lo sacas, el 666, ahí está, ¿no? El Papa sacan 666 y muchos líderes sale el 666. ¿Por qué? Pues porque ya decía el apóstol Juan en 1 de Juan 4:6 que el espíritu del anticristo ya está entre nosotros. Desde aquel entonces ya estaba. Desde antes, acuérdate de Antíoco Epífanes, 200 años antes de Cristo ya estaba. Nabucodonosor tenía todas las características. Entonces, eso es del sistema. ¿Cuál es el sistema? ¿Quién entra en el sistema? Los demócratas sí, los republicanos no. No, entran todos. Todos son del sistema. Y este sistema corresponde a lo que el gobierno humano, lejos de Dios, ha hecho durante todos los siglos. Entonces, el número 666 va a corresponder también al número del anticristo. Obviamente va a salir de muchas maneras, tal vez en griego y en hebreo, tal vez en el alfabeto que usamos nosotros, porque puede dar. Entonces, para calcular el número es necesario conocer el nombre. Para conocer el nombre es necesario estar en la segunda etapa de la tribulación. Y para estar en la segunda etapa de la tribulación necesita ser un carnal, un cristiano que no le importe. Entonces nadie quiere mortificarse por la marca. De una vez te digo, tú no vas a tener que mortificarte de eso si tú eres un cristiano que ama a Dios, que eres espiritual. Pero así ha sido, ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de esto? Pues porque la Biblia lo dice y porque quiero que tengas paz. Muchos han creído que es un chip implantado, ¿verdad? Ya está usándose el chip. Otros dicen, es que te lo puede poner un doctor, ¿verdad? No te lo va a poner un doctor. O sea, cuando ven la marca no te la va a poner un doctor. El chip te la puede poner la empresa donde trabajas. El chip se lo puedes poner a tu perro, ¿verdad? Sí, hay gente que es una bendición para los perros que son muy paseadores, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está el perro? Pues ahí lo ves por GPS. Hay esposos que quisieran ponerle a su esposa un GPS. O al revés, ¿verdad? La esposa al esposo. Decían, ¿cuál es la esposa que sabe siempre dónde está su marido? Y dice, la viuda. Está ahí, ya no se mueve. Pero, ¿por qué? Pues porque nadie nos controla, ¿no? Y Dios te llamó a libertad, a que nadie te controle. Entonces, antes creían, yo me acuerdo de cuando salió lo del código de barras, que estoy hablando de, creo que los 70s, 80s, y empezaron a clasificar productos, y muchos decían, el código de barras tiene el 666, y ciertamente, pues sí da, ¿verdad? Y entonces, no querían comprar productos con código de barras. Ahorita, pues, si no compras con código de barras, pues no compras nada. Todo trae código de barras, hasta los chips, ¿verdad? Los refrescos y todo trae, las aguas, esta cosa. Entonces, es del anticristo, no lo compres.
Y entonces uno se abstenía, bueno, unos, yo nunca creí eso, porque tú sabes que no puede ser la marca. Otros creían que va a ser un tatuaje. Ahora anda de moda lo de la inyección, ¿verdad? Con este, partículas que tienen que ver con el control de todo esto. Pero ninguna institución política, fíjate bien, ni política, ni siquiera de seguridad nacional, ningún político, ni ninguna institución de seguridad nacional, ningún doctor te va a poner la marca. Te pueden poner cosas y te pueden controlar a lo mejor, pero no es la marca. Unos creían que con el celular ahora sí nos van a controlar, pues sí, todo eso, desde el código de barras, el código QR, todo eso pueden ser como el camino hacia, pero no puede ser la marca, es imposible que sea la marca. La Biblia dice que esa marca es para adoradores, fíjate bien, ¿cuántos son adoradores de Satanás? Qué bueno que no está nadie dormido y levanta la mano. Amén, hermano. Como el predicador que decía, porque Satanás tiene poder. Y amén, gloria a Dios. Pues, ¿cómo? Pero bueno, qué bueno que saben cuándo decir amén. Pero la marca, lo que quiero con esto decir es que no será inconsciente, será algo consciente. El consentimiento debe de estar involucrado para ponerse la marca cuando sea el tiempo. Para empezar, no va a ser inconsciente y tampoco va a ser en este tiempo. Esa persona consciente está dispuesto a entrar en ese sistema y a adorar al líder político y a su imagen, pero ni siquiera el líder político lo va a poner. Apocalipsis 13:18 nos dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es 666. Entonces sí va a tener que ver con el nombre, o con el número, o con la identificación, ¿verdad? Identificarte a ti, pero eso va a te identificará a ti, pero con el anticristo. No hay un anticristo todavía definido, pero se sabrá, se va a saber cuando salga, pero no es ahora, sino en la segunda mitad de la semana 70. Entonces, eso es la marca. La marca es lo que identifica, controla y da pertenencia, ¿no? Esas tres cosas, identificar, controlar y dar pertenencia a esa persona dentro del sistema, ¿no? ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo del sistema? Ustedes están en el mundo, están dentro de ese sistema, pero no pertenecen a ese sistema. Estamos aquí, pero no somos del mundo. Amén. Entonces tenemos que confiar en Jesús para todo esto. Entonces, número 2, ¿cuál es la consecuencia de ponerse la marca? Apocalipsis 14:9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, fíjate bien, requisitos para ponerse la marca, adorar a la bestia y a su imagen y recibir la marca. Entonces, ¿en dónde se la va a recibir? En la frente o en su mano derecha. Entonces, si alguien lo recibe, dice el versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado en el cáliz de su ira. Para ese tiempo va a haber unos ángeles preparados con 7 copas, 7 ángeles, que no son la consecuencia de lo que hizo el hombre. Fíjate bien, no es el poder de Satanás para molestar al hombre, no, es la ira de Dios. O sea, todavía peor que todo lo anterior que se ha visto. Eso es terrible. Y dice, el que se ponga la marca va a beber del vino de la ira de Dios. O sea, va a sufrir en la tierra esos años, esos 3 años y medio. Número 2, será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero. ¿Qué quiere decir? Que va a sufrir en el juicio. Terrible. Y número 3, versículo 11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. O sea, es terrible el aceptar la marca, porque dice que va a sufrir eternamente en el lago de fuego. Entonces dice que ellos, versículo 11, no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Entonces, es terrible los que van a adorar a la bestia, el resultado o las consecuencias de marcarse. En cambio, el que sufra un poco por no querer, fíjate bien, que Dios no lo quiera, que alguno se quede,
Ojalá que todos nos vayamos, pero si alguien está viendo este video y ya no encuentra a la hermana Mónica, ¿dónde está la hermana Mónica? Pues no sé, ya no está, no contesta. Y los Carrión se fueron. Y los Padrón, pues ya empezaron a venir a la iglesia, pero ya no se ven. Y Rafael se fue también, los Cavazos, todos los Compeán. Y Richard López también se fue. Y los Langham, los gringuitos que iban ahí también se fueron todos. Y los de la música se fueron todos, ya no están, no los encontramos por ningún lado. Ya fue el rapto. Bueno, si te pasa eso, mi consejo, si me estás viendo diferido, obviamente, porque ya no estoy aquí, no te vayas a poner la marca. Busca donde te quiten la cabeza para que te mueras rápido y te vayas con el Señor. Ese es el duro consejo, es bien duro, pero ese es el consejo. Por eso es que es necesario entender los tiempos y lo que tenemos que hacer ahora. El que sufra por unos minutos por rechazar la marca del anticristo, dice el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, aquí está el premio a los que tuvieron la valentía de decir, no, pues yo a lo mejor fui carnal y por eso me quedé en el rapto, pero yo quiero las cosas en serio con Dios y le cuesta la vida. Y dice, aquí está la paciencia de la paciencia, se me sale el rancho, ¿verdad? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pues en la tribulación, en la gran tribulación va a haber personas que se ponen ya serios con Dios. Y dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Entonces, para no recibir la marca, habrá que morir. El castigo va a ser un castigo que va a ser como ejemplo para todos los que no quieran, porque ellos van a querer impresionar a las personas y decir, estos fanáticos que dicen que creen en Jesús y que ahora están aquí, no sé por qué están aquí, supuestamente ya los marcianos se llevaron a todos, o los ovnis se llevaron a todos los insoportables cristianos, ¿verdad? Y ahí es donde viene el rapto, ¿verdad? Ellos van a decir algo así, van a dar alguna explicación rara, ¿no? Y ya están desclasificando cosas que dicen que son ovnis. ¿Sí sabías? Están desclasificando muchos archivos de ovnis. Nosotros no creemos en los ovnis. O más bien sí creemos, pero sabemos que es una manifestación satánica en muchos de los casos. Porque el diablo también tiene poder. Ahí es donde dicen los dormidos, amén. Pues sí tiene poder. Era un ángel que cayó, pero no se le quitó el poder. Está reservado ese juicio para el final. Pero la consecuencia de no ponerse la marca es muy temporal, durante la vida en la tierra. Pero va a ser la victoria de las personas que aguanten, ¿no? Porque en ese tiempo va a haber persecución sobre personas cristianas que ya quisieron seguir a Cristo y que no se quieren marcar. Va a haber persecución sobre otro tipo de cristianos que son judíos mesiánicos, que eran personas que eran judías y que aceptaron a Jesús. Pero la consecuencia de no ponérsela va a ser que le corten la cabeza, pero va a ser el premio delante de Dios de llegar al cielo y de ser recibidos allá y consolados allá. Es una victoria para ellos. Apocalipsis 15, en el versículo 1 dice, vi una señal grande y admirable, 7 ángeles que estaban ya listos para derramar la ira de Dios, que tenían las 7 plagas postreras porque en ellas se consuma la ira de Dios. Y vi también como un mar de vidrio. Fíjate bien, está hablando de la presencia de Dios en el cielo, todavía no llegan a la tierra esos ángeles con la ira de Dios. Y dice, vi también, versículo 2, como un mar de vidrio mezclado con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. O sea, ellos no se pusieron la marca y alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. O sea, se aguantaron y no entraron en el sistema. Esas personas que no se marcaron murieron
y fueron llevados a la presencia de Dios y fueron consolados y no enfrentaron la ira de Dios, porque la ira de Dios ahí viene. Pero antes de eso, el mismo diablo mandó al cielo a los que sí se definieron con Dios. Estoy hablando de la gran tribulación. No te impresiones, que no te asuste esto. Te debe dar paz que no vas a estar ahí. Para eso estamos hoy aquí, para santificarnos. Pero ellos no enfrentaron las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la ira de Dios no es para nosotros. No es para ningún salvo, ni siquiera para los que se queden. Entonces va a haber la oportunidad de que aún los que se quedaron se compongan y puedan llegar a la presencia de Dios sin presenciar lo que es la ira de Dios. Entonces sobre la tierra, el verso 2 dice que también allá vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pies sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y ellos estaban alabando a Dios y cantaban un cántico, el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ellos no se estaban quejando: ¿por qué me pasaste por la tribulación y me cortaron la cabeza? No. Aquí vemos muchas cosas terribles. Aquí vemos la muerte de nuestros hermanos de repente. Pero nosotros nos mortificamos si vemos las cosas, como Eclesiastés dice, en la tierra, debajo del sol. Pero acuérdate que hay un Dios y sobre todas las cosas nos va a juzgar Dios. Y si pudiéramos ver más allá del sol, más allá, más arriba, en lo espiritual, nosotros entenderíamos que hay una victoria para los que pasan por tribulación en la tierra. Por eso es que pare de sufrir no funciona. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción, pero confía en Jesús porque Él ha vencido. Es lo que dice la palabra de Dios. Y entonces allá va a haber alabanza y cánticos porque llegan a un galardón, a un premio que Dios les va a dar. Y dice el versículo 4, fíjate bien, nos debe de hoy hacer reflexionar. ¿Quién no te temerá, Señor? O sea, teme al Señor, de eso estamos hablando. ¿Quién no glorificará tu nombre? Eso es de la marca. Qué triste. Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Entonces, ¿cuáles son los juicios de Dios? Son las 7 copas de la ira de Dios. Es el último y el plus, el final de todos los 21 juicios que habla Apocalipsis. ¿Sabías que Apocalipsis habla de 21 juicios? En grupos de 7 sellos, después 7 trompetas y luego 7 copas. Los sellos son la consecuencia de la humanidad. Nosotros hemos echado a perder el planeta. Hay huracanes, hay calentamiento global, hay situaciones terribles, hay depravación moral y todo eso tiene que ver con la consecuencia de la caída del hombre desde que Adán dejó a Dios por el pecado. Hasta la fecha hemos sembrado mal y los 7 sellos es la consecuencia de eso. Y después vienen las 7 trompetas, que es la consecuencia de la influencia de Satanás ya gobernando sobre este mundo. Y ahí no tenemos mucho que hacer nosotros. Dios nos va a arrebatar antes. Después vienen las 7 copas. Y eso sí, ahí no va a haber ningún salvo. Porque la ira de Dios es para los que no temen a Dios. 1 Tesalonicenses 5:9 dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que es salvo no tiene por qué estar en la ira de Dios. El que es salvo es hijo de Dios. No importa si eres carnal o espiritual. Y no estoy animando a nadie a ser carnal, porque el carnal va a sufrir demasiado. Alguien puede decir: no, pues a mí, yo me quedo, hombre, total. Ahorita le doy vuelo. Soy cristiano, ya aseguré la salvación, ¿no? Cree que está jugando a 1, 2, 3 por mí. Ya, soy salvo. Pero pues también hay que divertirse, ¿verdad? Girls wanna get fun. Y entonces vamos a divertirnos. Al fin y al cabo, que si viene Cristo, todavía tengo la segunda oportunidad, que es que me corten la cabeza. Pues sí, pero piensa. Y si agarran a uno de tus hijos o de tus seres queridos y lo van a atormentar delante de ti para animarte a que te pongas la marca, ¿qué vas a hacer? Entonces lo más recomendable es de una vez santificarse, ¿no?
y buscar a Dios, porque tú eres salvo, tú no eres puesto para ira. Entonces hay maneras de irse con Dios, pero la mejor es santo, puro, que le eches ganas, que te cuides. Si tú temes a Dios, no temas la marca. Si tú temes a Dios ahorita, no tienes por qué temer el futuro. No estarás para las copas. Y no estoy hablando de fiestas, estoy hablando de las copas de la ira, ¿no? Entonces, número 3, ¿quién la va a poner? Ya vimos que no es el anticristo, no va a ser el sistema, no va a ser un doctor, no va a ser inconsciente. ¿Quién va a poner la marca? El sistema político del anticristo surge del mar, dice, ¿te acuerdas que hablamos en Daniel del mar también, de las aguas? Y de ahí surgen las naciones. Entonces la palabra de Dios dice que hay 2 bestias en el Apocalipsis 13, ¿no? Y habla del sistema político del anticristo, esa bestia que es Roma. Nosotros hablábamos de 4 imperios a grandes rasgos, en resumen, y hablábamos que este sistema religioso, este sistema político de la bestia es lo que Daniel vio como Roma, que surgía del mar, ¿no? De las naciones. El sistema político falso, del falso profeta, el sistema religioso del falso profeta, esa es otra bestia, ¿no? Entonces tenemos que entender eso porque ahorita no existe eso. Ahorita hay un sistema ecuménico que está preparando el camino para eso. La bestia surge de la tierra, la bestia religiosa. Entonces, Apocalipsis 13, versículo 1 dice, me paré, está Juan viendo la visión y dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Te acuerdas de Daniel? Esa es Roma. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi, fíjate cómo era. Daniel lo vio al revés, porque para Daniel era el futuro. Pero Juan ya había pasado, entonces lo ve al revés, o sea, lo ve en retrospectiva, ¿no? Y lo primero que ve dice que tenía características, versículo 2, vi que era semejante a un leopardo. ¿Quién era el leopardo? ¿Te acuerdas? ¿Qué país o qué imperio? Grecia, ¿verdad? Alejandro Magno, la velocidad, el que atacó tremendo. Entonces, era como un leopardo, sus pies como de oso. ¿Quién era el oso? Medo-Persia. Y su boca como de león. ¿Quién era? Pues Nabucodonosor, con Babilonia. El león, la cabeza de oro. Entonces lo está viendo al revés. Y dice que había otro personaje, aparte de los dos personajes humanos, el falso profeta y el anticristo, dice, había uno que era el dragón. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad a la bestia, a esta bestia que subía del mar. Entonces la cuarta bestia de Daniel 7, o los pies de Daniel 2, ese imperio, tiene las características de todos los anteriores. La contaminación de Babilonia llega hasta el final, hasta Roma. Y vemos que el dragón, o sea el diablo, desde el capítulo anterior, Apocalipsis 12, ahorita estamos en Apocalipsis 13, espero que no se me revuelvan mucho, pero desde el capítulo anterior el dragón fue expulsado del cielo y del segundo cielo hacia la tierra. Entonces, llegando a la tierra, lo que quiere con ellos es tener influencia sobre toda la tierra. Ya no tiene influencia en el cielo, ya no está acusando a los hermanos, lo echaron del cielo porque en el cielo se están preparando para unas bodas que va a haber. Y están arreglando las mesas y están santificando todo, donde estaba el diablo poniendo de Lysol y todo eso. y lo echaron, lo expulsaron del cielo y ya está en la tierra. Y está organizando todo para poder gobernar la tierra. Él cree que va a estar mucho tiempo. Y Apocalipsis 13:3 dice, y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. O sea, en el sistema había uno de los líderes, uno de la cabeza, tuvo una enfermedad, un atentado, no sé qué le pasó. Total, todos pensaban que ya estaba muerto, pero de repente parecía muerto y resucita.
Y entonces todo el mundo se queda asombrado por el poder, y de por sí que durante 3 años y medio, fíjate bien, este líder había sido un líder carismático que estaba llamando mucho la atención, que era la esperanza de todos, y de repente le pasa esto, y de repente está imitando a Jesús. Cuando Jesús resucita, todo el mundo va detrás de él y le adora, cuando menos los salvos, ¿no? Los que le amamos. Pero muchos van a ver en este Mesías, entre comillas, a alguien importante. El diablo escoge a uno, al que es el que va a escoger, no sabemos quién es todavía, y entonces lo va a tratar, lo va a matar y lo va a resucitar, o algo así. Y todo el mundo se va a maravillar. Versículo 4 dice, y adoraron al dragón, o sea, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, o sea, al anticristo, y adoraron a la bestia, o sea, al anticristo, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces ya está una adoración terrible hacia una persona que en ese momento todos los judíos se van a decepcionar, pero van a escuchar un mensaje de salvación a través de 144,000 judíos, no testigos de Jehová. 144,000 judíos de cada tribu, 12,000 de cada tribu, que van a estar evangelizando en ese momento, ¿no? Porque es el tiempo de los judíos. Esa semana va a ser para los judíos, esos 7 años. Entonces, pero el diablo con esto consigue llamar la atención de todos. Ya ves que para ahorita cualquier noticia importante se ve en las redes. Inmediatamente todo el mundo va a saber lo que pasó. Todo el mundo va a tener la atención puesta en ese líder, y cuando suceda ese milagro van a adorar al diablo, van a adorar al líder, y hay que arreglar ese sistema para que no sea una llamarada de petate nada más. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente todo el mundo adora esto, pero mañana se les olvida y adoran otra cosa. Entonces, para que dure esa adoración necesita haber un sistema de adoración. Es por eso que Dios quiere que vengas a la iglesia, que leas la Biblia, que tengas disciplina de oración, que cuides tu testimonio, que seas constante en la adoración a Dios, porque eso es lo que te mantiene. Un día vienes a la iglesia, le adoras mucho, y el lunes ya estás en pecado otra vez, embarrándote ya en el pecado. Pues eso no sirve. Lo que hay que hacer es constante. El diablo lo sabe también. Entonces, tiene que establecer un sistema religioso, ¿no? Y dice el versículo 5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuántos 42 meses? 3 años y medio, ¿no? 36 son 3 años, más 6, 42. 6 meses, ¿verdad? Entonces, y abrió su boca, versículo 6, en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Quiénes son los santos? Pues los que se quedaron, que son salvos. Por los judíos también, que ya recibieron a Cristo, que son mesiánicos, o sea que creen en Jesús. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Por eso es que en ese tiempo va a ser terrible estar aquí. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Todos los que no eran salvos lo adoraron. Versículo 9. Si alguno tiene oído para oír, iglesia, estamos en el 2020, estamos en noviembre, el rapto no ha sucedido. Es el tiempo de escuchar. Si alguno tiene oído para oír, pues oye, que te sirvan algo. Como decía la abuela, ¿de qué te sirven las orejas si tienes 2? ¿Verdad? Esa abuela tremenda. Y entonces, y si alguno lleva cautividad, porque va a estar controlando y cautivando, o sea, aprisionando, coartando libertades, prohibiendo cosas. Si alguno hace eso, a él también se lo van a hacer. Dice, si alguno lleva cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, va a ser muerto a espada. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces fíjate bien que el que va a poner la marca, ahora va a salir a la escena, ¿no? No es el anticristo, y se la va a poner ciertamente nada más a los que adoran a la bestia. O sea, no es que te pongan la marca y no te diste cuenta, no. A los que adoran a la bestia, a los que no son salvos,
Porque alguien me decía, es que ganó Biden, ahora van a poner la marca a todos. No, no pasa nada, es igual. Biden y Trump es lo mismo, la misma gata pero revolcada. Lo que necesitas tú es a Dios. Enfócate en Dios. No puedes ser de este sistema. Tienes que salir de este sistema. La adoración y los no salvos son los que van a adorar a la bestia en ese momento que llama la atención y que hace un milagro grande. Y para consolidar ese logro, el sistema religioso viene aparte del líder político. El mismo Jesús decía, si yo doy testimonio de mí, mi testimonio no vale. Pero está la palabra, está el Espíritu Santo, están los milagros que estoy haciendo, está la voz del Padre que cada rato cuando hacía Jesús algo grande decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, que otro dé testimonio de ti. ¿O cómo te ves tú cuando dices, no hombre, yo soy la mera onda? No, yo soy bueno en esto. Qué ridículo. Sin mí nada podéis hacer. Eso lo dijo Jesús. Pero tú, sin ti, pues sigue la cosa igual. ¿Sabías? Sí, el Señor no te necesita, el Señor necesita gente dispuesta. Y así es. Cuando tú te creas necesario, entonces necesitas ponerte aparte, buscar a Dios. Tu orgullo te va a destruir si no lo haces. Entonces fíjate bien, ¿a quién van a poner la marca? Al que esté pensando en adorar a este personaje. Y este líder religioso se va a levantar para dar testimonio del otro líder político. En Daniel no vemos al líder religioso. ¿Por qué? Porque Daniel claramente hablamos mucho del líder político. ¿Por qué? Porque Daniel era un político. ¿Sabes que Daniel era un político? Siempre fue político. Estuvo con el rey, gobernaba, era el segundo de varios reyes. Entonces, políticamente, el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, físicamente. Pero espiritualmente, el pueblo de Dios es la iglesia. Daniel era para los judíos, Apocalipsis es para la iglesia. Y Apocalipsis te dice claramente cómo va a estar el escenario, también religioso. Por eso se revela este líder religioso. Y en Apocalipsis se revela a la iglesia lo que es espiritual, porque 1 Corintios 2:14 dice que el espiritual entiende todas las cosas y el natural no entiende las cosas de Dios, porque para él son locura, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas estas cosas. Por eso es que oramos para cada vez que vamos a buscar a Dios, a leer la Biblia, a predicar el Evangelio, a invitar al Día del Amigo, tienes que orar. Que el Espíritu Santo es el que revela a Dios y las cosas de Dios. Entonces, desde ahorita, fíjate bien, ya hay un espíritu de anticristo operando. Y conforme se acercan todas estas cosas, el espíritu del anticristo está haciendo que todo mundo crea que todo es Dios, que no hay manera de... Que no necesitas creer en Cristo, que si crees en Mahoma o en Buda, en Confucio, en las religiones filosóficas orientales o en cualquier cosa, tú ya estás bien porque todos los caminos te llevan a Dios. Y eso no es cierto. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces hay un ecumenismo terrible. Ecumenismo quiere decir que se junta el Papa con el líder de los coptos, de los religiosos ortodoxos, católicos ortodoxos, griegos, y se junta con los musulmanes, y se junta con los hindús, y toda religión invitan a los grandes que tienen iglesias grandes, ¿verdad? Para que se unan a ellos. Y los que tienen iglesias que son de Dios, que aman a Cristo, inmediatamente les dicen, caminarán dos juntos sin estar de acuerdo, ¿verdad que no? Pues yo no puedo juntarme contigo. Y hay unos que no tienen mucha doctrina, que ahí van. Y después los dicen, eres ecumenista. Y la regaron, ¿por qué tienes que ir allá? Tienes que tener cuidado, no todo lo que escuchas está bien. Tienes que tener cuidado de dónde escuchas tus fuentes. Porque te engañan. El engañador no viene a decirte claramente dónde está el mal. No, te engaña, somos iguales. Vente acá con nosotros. Creemos en Jesús también, como tú. Claro que Mahoma también. Y el iluminado, Buda. Y todos son de Dios. Los hizo Dios, pues sí, los hizo Dios, pero también hizo al diablo.
no lo vas a seguir. Entonces, el ecumenismo ya está. ¿Para qué? Para formar una iglesia que, habiendo creído en Dios y siendo engañada, apostate. Quiere decir que diga, no, sí, Cristo es el camino, pero no nada más Cristo, también creo en este. Porque el anticristo no es nada más el que está en contra de Cristo, sino el que se pone en el lugar de Cristo. Y ese es el éxito. No que creas en el diablo, sino que creas en ti y en otro hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Es lo que quiere el diablo. Por eso el anticristo va a reclamar al final adoración para él, y muchos le van a seguir porque van a estar acostumbrados. Sí, todo es Dios. Y este líder ha demostrado que tiene un poder tremendo. Y van a adorarlo. Y por eso este líder anticristo no sale del mar ni pone la marca. El que la pone es su patrocinador, el líder religioso, que es el falso profeta. Y ahí está la trinidad diabólica. El falso profeta junto al anticristo y el dragón apoyando todo eso. Esa es la trinidad diabólica que va... Todo es una imitación de Dios. El diablo no es muy original. Y quiere imitar a Dios en la tierra para poder gobernar al mundo por muchos años. Cuando le dijo el Señor a Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro, pero vas a tener un fin y al final va a venir otro después de ti. ¿Y qué hizo Nabucodonosor? El siguiente capítulo hizo una estatua, pero no era la cabeza de oro, era todo de oro, porque yo quiero quedarme hasta el final. Yo quiero que me adoren a mí. Y esa es la idea del anticristo y del diablo. La idea del anticristo y del diablo no fue desde el principio, no es que no adores a Dios, sino que lo adores a Él. ¿Qué dijo el diablo a Adán y Eva? No, hombre, te dijo que no comas, pero es que vas a ser como Dios. Eso es lo que quiere el diablo, que tú puedas creer que puedes ser como Dios. Ese es el fracaso de los orgullosos, porque se adoran demasiado. Ten cuidado, cuando hagas bien algo, ten cuidado, porque no es tuyo, es de Dios. Entrégaselo a Jesús. Entonces esa Trinidad va a querer gobernar por muchos años, pero nada más le va a durar 3 años y medio. Y eso le va a durar porque Dios se lo permite, no porque Dios los podía matar inmediatamente. Esos 3 años y medio es la segunda parte de la gran tribulación. Y es por eso que no puede ser la marca en este momento, ¿no? Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, no del mar. La tierra, el mar son las naciones, la tierra son filosofías, creencias, religiones. La religión es del diablo casi, te puedo decir. Porque religión se define como el esfuerzo del hombre por llegar a Dios. ¿Cuándo vas a llegar a Dios por tu esfuerzo? Jamás. Nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Cristo. Y eso es lo que nos salva. Después vi una bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Mira, una ovejita. Pero hablaba como dragón. Se le ve que es un lobo con piel de oveja, ¿no? Clásica, ¿no? Y dice el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia del anticristo en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y después vemos que él mismo, dice en el 13, hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando, fíjate bien, ¿quién es el que manda? El falso profeta es el que está mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces va a querer dar identidad, ahora sí, para poder mantener esta adoración y que no se les acabe y seguir teniendo control. Le vamos a dar identidad a los nuestros, ¿verdad? Entre comillas, los nuestros, va a decir el falso profeta. Vamos a darles pertenencia, vamos a hacerles que podamos controlarlos. ¿Cómo? Vamos a ponerles una marca. Apocalipsis 13:15 se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, y ahí sí,
hacía que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y la sabiduría es poder contar ese nombre, o lo que resulta de la gematría, o de hacer las cuentas según las letras. Pero va a ser, entonces, no sabemos cómo va a ser exactamente ahorita, pero en ese entonces las personas que estén, que espero que no seas tú ni yo, van a saber cómo contar ese número, y su número es 666, ¿no? Entonces, punto número 4, de 5, ya vamos a terminar. ¿Cuándo se va a poner? La Biblia hace clara diferencia entre los tiempos y las dispensaciones. Tiempos de trato con Dios, con la humanidad, a través de Dios, a través de cómo va a ser la salvación para cada etapa, ¿no? En el principio estaba la dispensación de la inocencia. Adán no tenía pecado y estaba con Dios, era salvo. De repente cae la caída y empieza la dispensación de la conciencia. Hay 7 dispensaciones claras. Después el gobierno humano con Noé y con Babel. Después viene la dispensación de la promesa con Abraham. Después viene la dispensación de la ley con Moisés. Después, ahorita estamos en la dispensación de la iglesia, de la gracia, del Espíritu Santo con la iglesia, ¿no? Y va a venir la dispensación del milenio. Pero fíjate bien lo que pasa ahí en la figura que tenemos, que desde que Jesús, fíjate bien, por ejemplo, vamos a ver el cambio de dispensación de la ley a lo que estamos viviendo ahora, que es la gracia. Y desde que Jesús inició su ministerio, cuando Juan lo presentó delante del pueblo diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y Jesús se bautiza, porque cuando nos bautizamos estamos diciendo públicamente, yo creo en Jesús, ¿verdad? Mi creencia, mi fe. Y Jesús nos puso el ejemplo bautizando. Desde entonces hubo un tiempo de traslape de dispensaciones. Quiere decir que en el tiempo de Jesús, todo el que creía en Cristo era salvo, pero también si iban y sacrificaban un cordero, estaban bien. ¿Por qué? Porque el cordero era como la fe del que iba a morir, y Jesucristo todavía no moría. Entonces es un tiempo que duró precisamente desde que Jesús se bautizó hasta que Jesús entró en el templo y fue rechazado como el Mesías, que fue el Domingo de Ramos, duró 3 años y medio. Ese es un traslape de dispensaciones, ¿no? Entonces, vemos que en el tiempo que viene, si vemos la segunda etapa, eso es lo que pasó con Jesús. Jesús venía de cumplir la ley, y la ley se había cumplido al 100%, pero empezó la gracia de todo aquel que cree en Jesús. Era salvo. Entonces, es un tiempo de dispensación raro, porque en la ley se hacía un cordero sacrificado, y en la iglesia nosotros no creemos en eso, sino creemos en Jesús, que Él murió. Por eso no podemos sacrificar un cordero, porque decimos entonces que el sacrificio de Jesús no valió. Y es lo que Hebreos condena, ¿no? Entonces, si seguimos adelante, en la siguiente, hay un doble traslape para nuestro cambio de dispensaciones. ¿Qué viene? El milenio, el reinado de Cristo. Pero para hacer ese cambio al milenio, hay un tiempo que quedó pendiente. ¿Te acuerdas que en Daniel hablamos de que hay 7 años pendientes? En esos 7 años hay un doble traslape, de manera que los primeros 3 años y medio la iglesia estará en la gracia y el Espíritu Santo, a pesar de que hay un tiempo de los judíos con Dios. Y empieza en los primeros 3 años y medio de la primera semana, pero en el segundo tiempo, fíjate bien lo que pasa, la iglesia no tiene que estar ahí. Es un tiempo de traslape, que viene el milenio, preparando las cosas para el milenio, pero todavía hay 3 años y medio pendientes con los judíos, no con la iglesia. Así es de que los que amamos a Dios, a la mitad de la semana nos vamos a ir en el rapto. Los que estamos esperando la venida de Cristo y estamos santificándonos y nos arrodillamos, y cuando vamos manejando sabemos que Cristo está ahí, y cuando oímos las cumbias y el bailezón aquel, sabemos que no somos de ahí, pero que ahí hay gente que necesita a Cristo. O tú te pones al mundo y todo eso, ten cuidado, porque no tienes nada que hacer en la segunda parte, pero a lo mejor te invitan a quedarte, pues te invitan a la fiesta y vas.
Ten cuidado. Entonces ese traslape está claro, son 3 años y medio. La Biblia lo dice en Daniel, en Apocalipsis varias veces. Y dice que para que se ponga la marca, debe de pasar el primer periodo de 3 años y medio, no va a ser allí. Así es de que tranquilo, no tengas miedo. Si quieres vacunarte, vacúnate. Si quieres comprar artículos con el código de barras, pues tienes que. Sí. O sea, había gente que no quería usar tarjetas de crédito. Imagínate. No puedes tener cuenta de banco. Bueno, no, hay gente que no debe usar tarjetas de crédito, pero eso es otro tema. Eso es económico, ¿no? Tenga cuidado ahora que vienen las compras de... Es que ya, pastor, ya me encharqué. Bueno, pues que el Señor tenga misericordia. Pero para que se ponga la marca tiene que estar el segundo periodo actuando, ¿no? Tienen que haber pasado 4 sellos. Los 4 jinetes del Apocalipsis, ¿has oído hablar de ellos? Un caballo blanco, uno rojo, uno negro y luego uno amarillo. ¿Qué quiere decir? Que sale un líder prominente prometiendo respuestas a las guerras, segundo caballo, al hambre, tercer caballo, y a la muerte, que va a venir mucha matanza, muchas pestes, muchas situaciones de COVID. El COVID es juego de niños. Pestes de verdad que tienen una alta mortalidad. Y todo eso empieza los primeros 3 años y medio, que para mí personalmente no han empezado. En ese tiempo se va a preparar y se va a sellar ya el quinto sello, el sello de 144,000 judíos de las tribus, de las 12 tribus de Israel, que van a evangelizar la primera parte de la gran tribulación. Eso no tiene nada que ver contigo. Lo que tiene que ver contigo es la iglesia. ¿Eres cristiano? ¿Eres espiritual o eres carnal? Si eres espiritual y buscas a Cristo, no tienes nada que temer. Si eres carnal, pues tampoco. Lo que tienes que hacer es, en lugar de preocuparte, ocuparte en la santificación, en buscar a Cristo. Los carnales son iglesia también. Pero el rapto no es una cuestión de salvación. El rapto es una cuestión de premio, de galardón. Y ese premio va a ser para los que buscan a Dios. La salvación no es premio, es gratis. Jesucristo lo pagó para todos. El que quiera venir a las aguas puede venir. Todo el que confiese que Jesús es su Señor va a ser salvo. Pero ¿de qué va a servir? ¿Cuál diferencia hay si soy salvo y no tengo diferencia con los del mundo? Pues a la hora del rapto se va la novia, porque eso sí es para cierta parte de la iglesia. Y el que no es novia, ¿qué va a pasar? Dice Apocalipsis 12 que hay una mujer que tiene un varón. Y ese varón es raptado. La mujer es la iglesia. Y dentro de la iglesia se gesta un conjunto de personas que sí tienen la característica de su mamá la iglesia, porque voy a la iglesia, me reúno, estoy ahí, pero también tengo la característica de mi papá, que es Dios. Y la esposa no tiene la característica del esposo, ¿verdad que no? Nada más el hijo varón. De la iglesia va a surgir un hijo varón, que ese es el que va a ser raptado. La iglesia también es novia a la mujer. Dice el Apocalipsis 12 que va a haber una mujer embarazada y que su hijo va a tener un hijo varón y va a ser raptado para gobernar con Cristo, para regir las naciones con vara de hierro. Esa es la promesa que tiene Dios, pero no para todos, sino para el que está en fuego, para el que es fiel. Si tú eres fiel con Dios, sabes que Dios es más fiel que tú. Entonces por eso tenemos que inspirarnos nosotros a buscar a Dios ya, para también inspirar a mis hijos a buscar a Dios. Ya no se puede decirle, mijo, usted no sea borracho como su papá, usted no haga esto, no sea adúltero, cuando esté grande usted sea diferente. No, tu hijo va a hacer lo mismo que tú. Entonces la mejor manera es que tú te salves, que tú te santifiques y tu hijo te va a seguir. Nada más con el ejemplo que le das, ¿no? Entonces, ningún sellado, fíjate bien, va a tener la marca. Porque nosotros ya tenemos la marca, pero no la del diablo, tenemos la marca de Jesús. Según de Tesalonicenses dice, entonces, resumiendo aquí, está claro que
No van a ser salvos los que tienen la marca o los que le van a poner la marca. No tienen a Dios ni le temen. Está claro quién es el que la va a poner la marca. Está claro que la marca será sobre personas conscientes. Ellos saben que se le están poniendo la marca y ellos lo aceptan. Entonces ya sabemos el cómo, el quién, el cuándo, ¿verdad? No, el cuándo. ¿Cuándo se manifestará? Pues en la segunda semana. En la segunda parte de la semana, perdón. Dice 2 Tesalonicenses 2. Pero respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, a reinar, vamos a decirlo así, y nuestra reunión con Él en los cielos para irnos antes a la boda, no quiero, hermanos, que te dejes mover, versículo 2, fácilmente de vuestro modo de pensar, para que oyendo al Facebook y las noticias fake news, no te conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie te engañe en ninguna manera, porque no vendrá, fíjate bien, no va a venir el anticristo sin que antes venga la apostasía. Va a haber muchos de la iglesia que se van a retirar, que se van a enfriar, que van a ser enemigos de la iglesia, habiendo salido de la iglesia. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre en pecado. O sea, se va a manifestar este anticristo, el hijo de perdición, versículo 4, el cual se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pues ¿por qué no puede pasar ahorita? Porque ni hay templo. No se ha construido el templo en Israel, así es que todavía no pasa, ni va a pasar. Hasta que pase eso, entonces va a venir la marca, pero tú no quieres ver eso. Entonces dice el versículo 5, ¿no te acuerdas que yo te decía cuando estaba todavía con ustedes todas estas cosas? Versículo 6, ahora vosotros sabéis qué lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué lo detiene? Pues que estamos aquí. ¿Cómo se va a manifestar el anticristo si aquí estamos nosotros? Cuando nosotros seamos quitados y el Espíritu Santo sea llevado con la iglesia, entonces se va a manifestar. Pues que nadie te engañe, porque ya está en acción, eso sí, ya está funcionando el misterio de la iniquidad, de la maldad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y cuando esto sea quitado de en medio, entonces se va a manifestar aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, ¿no? Entonces primero es el rapto, luego van a manifestarse lo terrible del anticristo y luego viene su venida. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, no para ti, tú no tienes por qué ser engañado. ¿Ok? Versículo 10, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es por eso que siempre estamos hablando del amor, del perdón, del unirnos. ¿Tenemos defectos? Claro, pero tenemos que manifestar el amor de Dios porque somos salvos. No es nada más ser salvos, es vivir como salvos, como santos. No, ya me voy a la iglesia porque el pastor es un esto y un esto. Sí, es los tres, pero también es perdonado. Y tú también eres perdonado. Y como amas, pues no hay problema de que sean pecadores los demás. En la iglesia hay pecadores, ¿sabes? Pero redimidos. Así es de que, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los que estaban en la iglesia durante años y se fueron hablan mal de la iglesia? Pues porque simplemente la iglesia cambió, no. Cambió ellos. Porque si tú amas a alguien, pues no te importa lo malo de él, tú lo amas. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces no es que cambió la iglesia y ahora es mala. No, cambiaron ellos y ya no aman. ¿No? ¿O estoy mal yo? ¿Está mal el pastor? Siempre ha estado mal. Pero siempre Dios lo ha perdonado y lo ha amado. Así como soy, así me amó el Señor, ¿no? Hasta lo cantamos. Y dice la palabra de Dios que el amor de la verdad es para ser salvos. Versículo 11, por esto Dios a los que no tienen amor, a los que no aman a Cristo, a los que del mundo, les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados.
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Quiénes son estos? Los que no son salvos. A ti no te van a engañar. Tú ves, tú estás en la luz, eres salvo, tienes al Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Pues después del rapto. Esa es la conclusión. ¿A quién van a marcar? Ese es el punto número 5. ¿A quién sí? ¿Y a quién no se la pondrán? Pues ya hablamos de eso, ¿no? Se la pondrán solo a los que no están marcados. Porque nosotros somos salvos y yo estoy marcado. ¿Sabes? Si alguien tiene miedo a la marca, tú que eres cristiano y que ya escuchaste esta palabra, dile, ¿por qué tienes miedo a la marca del anticristo si ya estás marcado tú? ¿O será que no estás marcado? ¿Cómo que estoy marcado? ¿Cuándo me la pusieron? ¿Ya me inyecté? ¿O qué? No. Te voy a decir cuándo. Bueno, Efesios nos va a decir cuándo. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en Él también, en Jesús, hablando de Jesucristo, en Él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el día del amigo, o en el día que te llegó un amigo y te dijo, acepta a Jesús, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en Él, cuando tú creíste, cuando tú aceptaste a Jesús y entregaste tu vida a Jesús, en ese momento dice, habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Ahí te marcó el Señor. ¿Qué es el Espíritu Santo en mí? Por eso hablaba yo, teme a Dios. Aquí lo llevas. A donde vas lo llevas, no lo lleves ahí. No, es que fui a evangelizar. Saliste tú todo fumigado. Te evangelizaron a ti. Ten cuidado. ¿Qué es el Espíritu Santo de la promesa? Versículo 14. Son las arras, la promesa de nuestra herencia de redención, el adelanto que el Señor Jesús te da como prueba de que tú eres de Él, adquirida para alabanza de su gloria. Entonces la decisión es personal. O recibo la marca de Dios o vamos a recibir la marca del diablo. Entonces, si yo ya tengo la marca de Dios, con esa tengo. ¿No? Entonces la decisión será personal y siempre ha sido así. Por eso es que no puede ser la marca algo de repente inconsciente. A la media semana termina la dispensación del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la iglesia se va y viene un tiempo al estilo de la ley. Y el cristiano, a pesar de que era iglesia, no tuvo el galardón de irse a la presencia de Dios y se quedó. Y va a haber dos tipos de personas salvas. El cristiano carnal que se quedó y los judíos mesiánicos que creen en Jesús y que andan evangelizando a otros judíos. Y ellos dos, esos dos grupos van a ser perseguidos. Y van a ser sustentados. Los que digan, Señor, perdóname y sí te quiero seguir, van a ser sustentados por Dios. Apocalipsis 12 dice, apareció una señal en el cielo. Ese es el momento del rapto. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció la otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ese es el sistema del anticristo. Y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz. En ese momento estaba esperando poder ir en contra de la novia porque la odiaba. Él odiaba a ese varón que iba a nacer porque amaba al Señor por sobre todas las cosas, pero tan pronto como nació, dice el versículo 5, que dio a luz un hijo varón que fue raptado. Dice que regirá con vara de hierro todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. El dragón se quedó enojadísimo y la mujer huyó al desierto, donde será
Hay un lugar preparado para ella para que la sustenten por 1260 días. ¿Cuánto es 1260 días? Pues los 3 años y medio que quedaron a la mitad de la semana. Muchos dicen que el rapto será al principio. Yo entiendo que entre más estudias, Dios te revela más. Y yo no tengo miedo de que sea al principio. Si es al principio, nos vamos al principio. Pero la escatología y la profundidad de la palabra de Dios me dice que esa mujer no es la Iglesia Católica, no es la Virgen María. ¿Qué tiene que ver eso en medio de las cosas del futuro? No es Jesús siendo dado a luz, es la iglesia, es el varón que habla Efesios. El espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. No será fácil quedarse. Por eso es que tienes que ser parte de ese hijo varón. Tomar en serio nuestro estar sellados con el Espíritu Santo, apreciar y tener temor de Dios, tu identidad como cristiano, tu pertenencia a Dios, eso ya está, ya somos marcados. Ahora, Dios no controla como el Espíritu Santo como el espíritu del anticristo, y el diablo lo hace manipulando. Dios no te controla, siempre tu decisión está ahí. Por eso es que puede haber apóstatas. Pueden dejar la iglesia, nadie te va a detener. Dios quiere que los que estén con Él estén por amor, porque quieren amarle, porque quieren estar con Él, porque quieren pertenecer al pueblo de Dios, porque quieren tener la identidad de Cristo. No quieren ser como el mundo, quieren ser como Dios. Y eso es temor a Dios y solo a Él. Cuando temo a Dios y solo a Él, no tengo problemas. El rapto va a venir, yo me voy a ir cuando sea. El problema es que el que quede va a correr, va a esconderse, va a sufrir. La iglesia no tiene por qué quedarse, pero va a haber parte de iglesia que se queda. Los judíos que creyeron en Jesús se van a quedar, pero ellos tienen que quedarse porque es el trato de Dios con ellos. Por haber rechazado a Jesús, ahora van a predicar de Jesús. Y será un privilegio para ellos también hacerlo. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 12. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, que persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, 1 año, y 2 años, y 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, otra vez 3 años y medio en forma profética. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río. Va a haber personas que van a perseguir a la mujer. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado. Entonces sí va a haber persecución. El dragón se va a llenar de ira contra la mujer y también va a ir a hacer guerra, dice el versículo 17, contra el resto de la descendencia de ella. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? Pues los judíos que andan por ahí también predicando del Mesías. Pues el diablo odia todo lo que tiene que ver con Jesús. No será fácil para los que queden, para esos judíos que aman a Dios, a Cristo, para la iglesia que en ese momento se va a quedar también. No será fácil dejar de ponerse la marca. La tentación de ponerse la marca va a ser muy difícil. El duro consejo para ellos es no te pongas la marca. Tendrás tal vez que morir en el castigo ejemplar de cortarte la cabeza. Pero el problema se arregla ahora. Estamos en el 2020, noviembre, ya terminando. Ya viene diciembre. Cuídate también de amar a Dios y de amar a tu prójimo. De demostrar que tú amas a Dios. Concluyendo este tema, la marca de la bestia es un sello que va a dar identidad, pertenencia y control sobre los seguidores del anticristo. Nosotros no tenemos que estar ahí. Nosotros tenemos pertenencia, tenemos una marca. El Espíritu Santo está en nosotros. En la mano derecha, todo lo que haces, en la frente, todo lo que piensas, y como consecuencia toda tu vida es dada al control del Espíritu Santo. Por la Biblia sabemos que el tiempo no es todavía. No tienes por qué preocuparte por eso. Pero no seas carnal. Deja de las cosas que haya que dejar.
y que el Espíritu Santo nos empiece a mover al amor. Alguien me decía, es que yo me preocupo por perdonar, porque yo quiero servir a Dios, y está muy bien. Una preciosa sierva de Dios que quiere servirle y que yo sé que va a ser tremenda, me decía, es que yo quiero perdonar a todos. Y le dije, no pienses en eso, ama a todos y va a resultar más fácil, porque el amor es el que cubre multitud de pecados. Yo no voy a juzgar a nadie. El Espíritu está ahora con nosotros y nos ayuda a entender todo esto. Ser espirituales nos va a ayudar para estar seguros, para ser salvos. En ese momento, cuando después que hayamos sido raptados, habrá algunos que entiendan y quieran ahora ponerse serios con Dios, pero bueno, pues ya ni modo. Tendrán que enfrentar estas cosas y no va a ser fácil. Y en ese momento el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia y van a ser como en el tiempo de la ley, pero ellos van a oír claramente la voz de Dios. Los profetas la oían, y por eso antes un profeta que hablaba y que no era de Dios, lo mataban, porque no tenía duda que era Dios, y el que se animaba a hablar mal estaba en contra de Dios. Pero nosotros no somos así. Y en ese momento el que adore en el anticristo, el que adore a su marca, será porque está engañado, porque no tiene a Cristo. Pero los que tengan a Cristo estaremos bien. Pero lo mejor es desde ahora estar bien. Dice la palabra de Dios que ese tiempo va a ser una decisión difícil, ¿no? Apocalipsis 14 sigue hablando de eso. Y en el 6 dice, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno. Fíjate bien, estamos hablando del tiempo ya de la gran tribulación, de los que se quedaron. Y a pesar de eso, Dios sigue teniendo misericordia y dice que salió con el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque en ese tiempo también habrá decisión. Pero el problema es, si ya estás ahí, ¿cuánto te va a costar esa decisión? Entre más tiempo pase, más cuesta la decisión. ¿Por qué no nos ponemos de pie ahora y decimos, yo quiero decidirme? No te voy a pedir que levantes tu mano ni que pases al frente. Simplemente, por más justo y más santo que creas que eres, siempre habrá algún motivo para decir, Señor, muéstrame mi camino y dime en qué estoy mal. Cierra tus ojos ahí, dile, Señor, ayúdame, Padre, para hacer lo que tú quieres que yo sea, y así ser como una luz en medio de este tiempo donde hay apostasía, donde muchos están pensando en sus pecados, en hacer mal. Ayúdame, Señor, a influenciarlos para que ellos sean como yo, así como yo soy como tú. Ayúdame a ser más como tú, porque habrá un tiempo en que va a caer Babilonia, la gran ciudad, y el furor de tu ira va a venir sobre ellos. Y yo no quiero, Señor, que más gente quede, Señor, engañada por el diablo. Úsanos, Padre, para tu gloria y tu honra, Señor. Que muchos sean marcados con tu Espíritu Santo ahora por el trabajo que yo quiero hacer para ti. Úsame, Señor. Úsame y librémonos juntos con tu amor de todo lo que viene, del tormento eterno, de estar lejos de ti, de adorar, Señor, a lo que no eres tú, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Dile, hoy me entrego a ti y decido amar, Señor, lo que tú amas, y decido, Señor, seguir lo que tú quieres que yo siga. Yo tengo un propósito, dice el Señor. Dice el Señor, tú eres creación mía. Yo te formé en el vientre de tu madre. Yo te hice a mi imagen y a mi semejanza. Tú eres mío y tú tienes un plan. Tú tienes un propósito, el cual yo te he dado para que tú vayas y hables de mí
Y a través de lo que yo he hecho en tu vida, de tu testimonio, de la palabra mía dentro de ti, en tu vida, funcionando a través de que tú eres una nueva criatura, de tu valentía y de tu esfuerzo, yo te voy a usar y muchos vendrán a mí. Este es el tiempo de que no voltees, de que sigas hasta adelante, de que te decidas a seguir hasta la meta. Sigue hasta llegar a la meta, porque yo estoy contigo y yo te espero, hijo mío. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a tomar en serio tu palabra, nuestro cristianismo, y a estar en tu camino, Señor, cumpliendo el propósito tuyo, Padre. Ayúdanos a que este mensaje haga mella desde hoy y hasta que estemos en tu presencia, para ganar ese galardón precioso, ese premio por haber trabajado para ti, por haber hecho tu obra. Y al final, Señor, con esa corona preciosa de galardón que nos darás, nos postremos delante de tu trono y podamos lanzar nuestras coronas hacia ti, brindándote toda la gloria y toda la honra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor mío. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia donde quiera que se encuentre. A los que están de viaje, Señor, bendícelos ahí donde están. A los que están enfermos, Señor, guárdalos y prospéralos en su salud. A los que tienen problemas y situaciones familiares, Padre, ayúdalos a tener una comunión contigo de tal manera que puedan perdonarse, unirse y buscarte juntos. Padre, prospera las cosas, Señor, en medio de esta situación. Toda escasez, toda necesidad, Señor, súplela por milagrosamente en el nombre de Cristo Jesús. Y que a nadie le falte el sustento y todo lo que necesitan. Y cuando tengamos y estemos saciados de todo, sepamos que es para que nosotros nos dediquemos a cumplir tu propósito y seamos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Dale una aplauso.